Los historiadores suelen denominar Ilustración al movimiento cultural europeo de los siglos XVII y XVIII. Pero también podemos hablar de una postura ilustrada cuando nos referimos a algunos pensadores a lo largo de la historia. ¿Qué tienen en común todos estos? Parece ser que una inquietud de base. La lucha contra el oscurantismo y la superstición. El afán de encontrar explicaciones racionales sobre el mundo y la sociedad. Y el querer divulgar los conocimientos. En este sentido, más que un corriente filosófico, podríamos decir que Ilustración implica una actitud intelectual. Y esta actitud la podemos encontrar en diferentes momentos de la historia de la filosofía. Sin embargo, no fue hasta los siglos XVII y XVIII que se desarrolló con firmeza y en forma de movimiento cultural, filosófico, científico, social y político. ¿Cómo empezó todo? Los precedentes culturales más inmediatos los podemos encontrar en el Renacimiento, dentro del espíritu del humanismo, ya que éste sitúa al hombre en el centro de la producción y el interés cultural, y también en el nacimiento de la nueva actitud científica, de la mano de figuras como Galileo o Newton. A nivel político, la Revolución de 1668 en Inglaterra, que consiguió impulsar y desarrollar el parlamentarismo, supuso un impulso de las ideas ilustradas. Uno de los objetivos principales de los ilustrados era precisamente la abolición de lo que ellos mismos denominaron el antiguo régimen, el sistema social, político y económico imperante en la Europa de entonces. El antiguo régimen se organizaba mediante tres ejes: la sociedad estamental, el absolutismo monárquico y la economía feudal. Y los ilustrados promovieron el cambio de estas estructuras. A través de los Países Bajos, este espíritu crítico se arraigó en Francia, dentro del llamado Siglo de las Luces, donde acabó culminando con la Revolución Francesa en 1789. Al mismo tiempo, alcanzó diferentes países de Europa y llegó a Alemania. Allí, Kant, en 1784, escribió su famoso texto ¿Qué es la Ilustración? Kant empieza su escrito diciendo: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin guía de otro. Es culpable de esta incapacidad porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la Ilustración. Kant es un personaje ilustrado y defenderá los valores de este movimiento. La crítica de los ilustrados al antiguo régimen procedía precisamente de la consideración de que todas las estructuras que sostienen el sistema mantienen a la mayor parte de la población dentro de la ignorancia y la inmadurez. Según ellos, estas tenían su origen en la falta de educación del estamento mayoritario, el tercero. La mayoría de la población era analfabeta, y la única educación que había recibido estaba controlada por la Iglesia. Es por esta razón que una buena parte del proyecto de los ilustrados franceses consistió en hacer accesible el saber. Defendían la escolarización obligatoria y arrancaron muchos proyectos de divulgación del conocimiento, como por ejemplo la famosa enciclopedia. El antiguo régimen era, para los ilustrados, el sistema que perpetuaba la condición de ignorantes de la mayor parte de la población y, como tal, tenía que cambiar. Ahora bien, si nos fijamos, Kant, en su texto, nos habla de la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Es decir que, para él, en buena medida, el primer responsable de esta situación es el mismo hombre.
nos dice que la causa de esta incapacidad no es la falta de inteligencia, sino la cobardía y la pereza. Si tengo un libro que piensa por mí, un tutor o un director espiritual que me diga lo que tengo que hacer y pensar, entonces no tengo por qué esforzarme. No tengo que pensar por mí mismo, ya que otro asumirá esta tediosa tarea. Esta es precisamente la actitud que el hombre tiene que cambiar, porque facilita que haya tantos tutores. Los tutores lo único que hacen es convencer al hombre de que pensar no es solo pesado, sino peligroso, y así perpetúan el estado de inmadurez permanente del hombre. Ahora bien, Kant también señalará que si el hombre logra desprenderse de esta actitud, alcanzará la autonomía en todos los ámbitos de su vida. Ser autónomo significa ser capaz de vivir con los propios recursos, sin la tutela de otro. Se trata de poder escoger el propio destino sin intromisiones externas y sin coacción. Todo este camino tiene que estar fundamentado en la razón humana, es decir, el uso adecuado de la razón conduce hacia la autonomía humana. ¿Pero cómo se consigue hacer esto? Para romper este círculo vicioso, para que el hombre pueda ilustrarse a sí mismo y logre caminar solo, según Kant, es necesario que el uso de la razón vaya acompañado de libertad. Este es, quizá, el requisito más importante. Ahora bien, respecto a la libertad, hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, es importante entender que para Kant la libertad está ligada a la razón humana, es decir, no nos habla de una libertad absoluta y sin límites, sino de una libertad racional. Esta vendría a identificarse con lo que nosotros llamamos libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Y por el otro, Kant no es ingenuo. Es consciente de que la libertad de pensar y la autonomía no son cosas que se consigan de un día para otro. De hecho, todo el trabajo de los ilustrados iba dirigido a provocar un cambio en la sociedad, un cambio en las estructuras de poder, ya que no puede ser que todo el poder lo acumule una sola persona, como en las monarquías absolutas. Hay que dar la vuelta a la sociedad estamental y a la economía feudal, y luchar por un mundo más igualitario donde todos tengan las condiciones de partida óptimas, libertad, acceso a la educación, etc., para alcanzar la madurez. Por todo esto, Kant nos dirá que la suya no es una época ilustrada, porque por todos lados encontramos restricciones a la libertad. Pero sí que es una época de ilustración, porque el proceso de liberación ya ha empezado. El objetivo de los ilustrados era conducir al mundo hacia el progreso, y confiaban plenamente en la posibilidad de cambiar el futuro. Desde este optimismo, elaboraron una doctrina con vocación universalista. Cuando Kant nos habla de las capacidades del hombre, se refiere a toda la humanidad y tiene plena confianza en su potencial. Nos dirá que es posible que los hombres se ilustren a sí mismos y que, de hecho, esto es casi inevitable si disponen de libertad. Por todo ello, lo más importante es difundir la inclinación y la vocación para el uso de la razón, para la autonomía y el pensar libre, para que poco a poco el hombre alcance la mayoría de edad. Si la ilustración realmente llega a los gobiernos, el hombre dejará de ser considerado una máquina, un instrumento para el hombre, y junto con la autonomía y madurez, recuperará la dignidad. Y con esto hemos terminado el esquema de la ilustración.